Alors, bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui les tutoriels, on commence une nouvelle unité, d'accord? Et voilà, comme d'habitude, on va noter les objectifs, on va les écrire, on va les copier et on va les traduire, d'accord? Bon, cette unité, on peut la nommer Cap sur la Bretagne. Un cap, c'est un accident, es un accidente geográfico, el cabo sobre la Bretaña. Bueno, recuerden, Bretaña, la Bretaña française se trouve au nord. Es un poco como la Galicia francesa, ¿vale? Para que, en cuanto al símil con España. Alors, ce sont les objectifs. Saluer, c'est présenter de façon formelle au téléphone, ¿vale? Saludar y presentarse de forma formal al teléfono. Formuler une requête de façon formelle, puedes hacer una pregunta, requête de forma formal. Demander des informations sur une chambre d'hôtel, puedes pedir información sobre una habitación de hotel. Et se renseigner sur les prix d'une chambre d'hôtel. Informarse, ahí tenemos el verbo también, se renseigner, ¿d'accord? Bueno, en principio esta es un poco la unidad. Como siempre el texto, aquí tenemos la comprensión oral y escrita, algunas actividades. En cuanto al léxico en esta unidad, trabajaremos un poco lo que es la carta formal, ¿de acuerdo? Escribir una pequeña carta formal o email formal, mejor dicho, porque la carta queda un poco obsoleta. Escribir también, como no, un pequeño email, ¿d'accord? Y una carte postal, ¿d'accord? Y aquí tenemos las actividades. En cuanto a la comunicación, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, pues aquí tenemos un poco de comunicación con ejemplos, ¿de acuerdo? De lo que acabamos de presentar. En cuanto a la gramática, pues miren, cosas que ya hemos visto en clase, recordar les compléments d'objet direct, indirect, les pronoms toniques, les réfléchis, todo esto lo hemos visto en clase, ¿de acuerdo? Además, pues su lugar en la frase y también recordar también el pronombre un, el pronombre y, todo esto es repaso, ¿eh? Algo nuevo, pues vamos a ver los pronombres posesivos. Los adjetivos posesivos ya los conocemos, mon, ton, son, mata, sa, métese. Vamos a ver también la mise en relief, que será cuando queremos hacer hincapié en el mensaje, ¿vale? Más cosas, pues el empleo de los auxiliares, otra vez con el passé composé, ¿de acuerdo? Cuando es transitivo e intransitivo. Otra vez retomamos el futuro. Les groupes de consonnes también, en cuanto a la fonética. En cuanto a la civilización, pues vamos a ver la Bretagne française, un poco esta parte, ¿no? Como decíamos, que se encuentra en el norte de Francia, ¿verdad? Un poco se asemeja a Galicia, justamente el noroeste. Un poco sus costumbres, una vez más atelier, pero esta vez para trabajar el escrito. Y la certificación, una vez más, del B1, pero esta vez para trabajar la parte, también la destreza escrita. Bueno, dicho esto, vamos a volver, si les parece, a la comunicación, ¿vale? Entonces anotamos los objetivos, la unidad 2, que la vamos a llamar, como hemos dicho, Cap sur la Bretagne, ¿vale? Y ahora sí, nos vamos a la comunicación y vamos a ver, pues, en primer lugar, saluer et se présenter de façon formelle au téléphone. ¿Cómo saludamos y nos presentamos de forma formal al teléfono? Lo primero, cuando llamamos, y si alguien descuelga el teléfono en un hotel, nos dirá Hôtel Le Mimosas, bonjour. Bonjour, messieurs, c'est pour una réservation. En fin, cuando alguien descuelga y nos responde, lo primero, siempre la cordialidad. Bonjour, madame, c'est Monsieur Ducron à l'appareil. Señor Ducron, del tronco, así se llama, ¿no? À l'appareil, al aparato, así se dice en francés, ¿no? Al teléfono, al appareil. Siempre que llamemos, c'est Monsieur Jonathan Oliva à l'appareil. Recuerden ese tipo de expresión. Bien. Formuler una requête de façon formelle. Pues aquí vamos a recuperar el condicional, ¿de acuerdo? Dice la señora, decía, bonjour monsieur, c'est pour una réservation. Y responde el señor, non, je souhaiterais avoir quelques renseignements, s'il vous plaît. Me gustaría, desearía tener información, por favor. Alguna información, por favor. Y la respuesta de la señora, très certainement avec plaisir. Por supuesto, claro que sí, faltaría más, ¿no? Très certainement, esta expresión. Très certainement avec plaisir. Por supuesto, pues
pues me complacería, de muy buen agrado, faltaría más, ¿no? Sería la traducción de esa expresión. Bueno, aquí tenemos el primer ejercicio, que es una escucha que le colgaré ahora en la Moodle, ¿de acuerdo? Dice a continuar el señor, demander des informations sur una chambre d'hôtel, pedir información sobre una habitación de hotel. Pues mira, aquí tenemos otra vez el condicional. Pourriez-vous me dire à quelle heure il faut libérer la chambre le jour de départ? ¿Podría usted decirme a qué hora hay que liberar la habitación el día de la partida? Le responde la señora, avant 11h, antes de las 11. Y le responde el señor, ¿est-ce que le petit déjeuner est compris dans les prix? ¿El desayuno está incluido? Y dice la señora, oui, il est compris. Está incluido. Dice a continuación, se renseigner sur les prix de una chambre d'hôtel. Informarse sobre el precio de una habitación de hotel, pues. Je voudrais connaître le prix d'une chambre double, s'il vous plaît. Me gustaría conocer el precio de la habitación doble, por favor. Y dice la señora, les prix varient de 75 euros en basse saison et à 90 euros en haute saison. Pues nada, el precio varía de 75 euros en temporada baja, en basse saison, a 90 euros en temporada alta. D'accord? Bueno, aquí le dejo el ejercicio 2. Dice, écoute l'enregistrement et réponds aux questions. Quel est le prix d'une chambre? Cet hôtel fait-il la demi-pension? Si oui, à quel prix? Y el ejercicio 3, que es, écoute l'enregistrement et écris les informations demandées. Escribir las informaciones demandadas, ¿no? Pues periodo du voyage, el periodo del viaje, nombre de personas, recuerden, número, nombre de filles, âge des élèves, prix par personne pour les dortoirs, para los dormitorios, et prix d'une chambre double, ¿d'accord? Bueno, pues hasta aquí el tutorial de hoy, ¿de acuerdo? Y tenemos que trabajar el ejercicio 1, 2 y 3, y ahora mismo, en breve, les colgaré las escuchas en la Moodle, ¿de acuerdo? Espero que haya sido de utilidad. Au revoir.